Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, celebramos hoy, primer día del mes de octubre, la fiesta de Santa Teresita, la patrona universal de las misiones. Santa Teresita es hija también de dos santos, de Luis y de Celia Martín, quienes vivieron una historia de amor marcada por una profunda oración y piedad, por la confianza en el Señor y por el sufrimiento ante la enfermedad. Fueron canonizados en el 2015. Obviamente, con estos papás, ¿qué se podía esperar de Santa Teresita? Sino una intensa vida espiritual, centrada en la sencillez y en la vivencia del amor misericordioso, de la que ella se propuso ser un ejemplo, canonizada por Pío XI en 1925 y declarada más tarde doctora de la Iglesia por San Juan Pablo II en 1997. Fue además declarada patrona universal de las misiones, por lo que el Evangelio de hoy es muy apropiado con su vida. El texto de hoy continúa el tema que iniciábamos ayer, que culmina hablando del rechazo al anuncio del que son portadores los 72 que el Señor había designado. Y culminábamos diciendo que el rechazo los asociaba a la cruz de Cristo. Pero también cada rechazo se convierte por analogía en un ¡ay de ustedes!, que se debe entender no como una amenaza, sino como una manera extrema de anunciar. Es como cuando un niño está jugando con fuego y la mamá le dice, mira, que te vas a quemar. Entendamos, no es una amenaza, sino una forma de hacerle ver a su hijo los peligros a los que se está exponiendo, sin olvidar que el anunciador es siempre el Señor Jesús, que, siendo rechazado, antes que amenazar, lo que hace es cargar, llevar sobre sí la herida de ese rechazo. De alguna manera entendemos que la perdición del que rechaza libremente la salvación se devuelve sobre el que es rechazado. Es el drama del amor no amado, que de todos modos, a pesar del rechazo, no renuncia a ofrecerse, a entregarse por todo aquel que lo rechaza. El ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, no es entonces una amenaza, sino una queja y un lamento lleno de desilusión e impotencia, porque no sabe cómo hacérselo entender. Es el dolor de un Dios que ama sin límites por el mal del hombre, que no se quiere dejar amar. La traducción exacta más que ay de ti sería más bien ay de mí por ti. Pues será la cruz y el sufrimiento, el ay de Dios por los males del hombre. Lo normal sería que quien rechaza sufriera las consecuencias, pero en este caso, como dice el padre Silvano Fausti, el mal del amado toca directamente al amante, de manera que el mal del hombre toca directamente, ya lo dijimos, y de un modo infinito, el corazón de Dios, simplemente porque Él nos ama infinitamente. De ahí que nuestro pecado y nuestros sufrimientos provoquen en Él sufrimientos y lamentos reales. La cruz nos indica la seriedad y profundidad de su amor por nosotros, pero también denuncia la gravedad de nuestro mal. Quiere el Señor que con esto podamos comprender la responsabilidad tremenda que asumimos cuando libremente rechazamos su amor misericordioso. Pues como dice San Pablo, Cristo nos rescató de la maldición, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Las ciudades de Tiro y Sidón eran ciudades de comercio y de negocios, donde lo primordial eran las ganancias económicas, por lo que en muchos casos se cometían injusticias y se explotaba a los pobres. Sabemos muy bien que la avaricia y las ansias de dinero impiden acoger la palabra, o por lo menos hacen que el corazón se vuelva impermeable, por lo que entonces Tiro y Sidón son símbolo de quien definitivamente no quiere convertirse. Estas ciudades junto a Sodoma, a Nínive y a Babilonia eran consideradas lo peor de lo peor, y sin embargo el Señor aclara que si dichas ciudades hubiesen recibido el don del amor tan grande que ahora Él ofrece a Corazaín, a Betsaida y a Cafarnaún, la magnitud y la intensidad de ese amor hubiese sido suficiente para convertir aquellas consideradas ciudades inconvertibles. El ejemplo es muy bello, pues nos hace entender la grandeza del amor que Dios nos ofrece, suficiente para mover lo inamovible, para cambiar lo incambiable, para transformar lo intransformable, pero
Con todo, desafortunadamente sigue presente nuestro egoísmo que nos lleva a no reconocer ese amor y a, aún reconociéndolo, olvidarlo fácilmente, echando en saco roto un amor que de todos modos permanece allí, irrevocable y fijo en la cruz. Finalmente es importante subrayar la alusión a Cafarnaúm, pues fue la ciudad donde comenzó el ministerio de Jesús. De allí salieron sus primeros 5 discípulos y se había convertido prácticamente en su casa. De ahí que resalte la soberbia de la ciudad, pero al tiempo se hacen realidad las palabras de San Pablo: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Por lo que se resalta aún más la misericordia de Jesús, dispuesto incluso a descender al infierno con tal de salvarla. ¿Simplemente por qué? Porque la ama. Culmina todo con una palabra de ánimo al discípulo misionero. Jesús se identifica con cada uno de ellos. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Es justamente en el rechazo que se da la identificación con él, que es el más pequeño, el excluido, la piedra que desecharon los arquitectos, pero que se ha convertido en piedra de salvación. Que ese amor tan grande que Dios nos manifiesta no sea rechazado por nosotros, que abramos nuestro espíritu, nuestro corazón a esa salvación preciosa que Él ha alcanzado en la cruz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.